Ok. Eh, Sean todos bienvenidos a este live. Sean bienvenidos también todos los que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma rojita. Ahí es donde vamos a estar subiendo las repeticiones de este live por si alguien no alcanzó a verlo, pero pues aquí nos está viendo, ¿no? Justamente tenemos el mismo nombre que tenemos aquí y la misma foto de perfil. Entonces, el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. Ayer leímos el versículo 7, en donde nos menciona a Dios cómo nos formó, o sea, de qué elementos estábamos formados. Y pues anteriormente a ese versículo, en los versículos anteriores, nos dice que nos creó, ¿no? Nos creó y menciona, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, primero vemos que nos crea a imagen y semejanza en espíritu. Después, en el versículo de ayer, en el versículo 7, menciona del por ejemplo, de qué material estamos formados. En este caso, pues somos hechos del polvo de la tierra. Si nosotros recapitulamos un poco de lo de ayer, sabemos que el polvo de la tierra es lo más, prácticamente no sirve, ¿no? O sea, si tú, digamos, barres tu casa y sacas un poco de tierra, la tierrita la vas a poner en algún lugar, alguna plantita que tengas aquí y allá, pero el polvo lo tiras a la basura porque no sirve para nada. Bien, entonces ahora vamos a leer, lo vuelvo a repetir, Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar de una manera literal, pues podemos ver que pues aquí prácticamente Dios nos cede un lugar en donde podamos estar, podamos, digamos, en este caso, disfrutar de alimento, o sea, sin ninguna inconveniencia de ningún tipo, ¿no? Ok, entonces, pero esto es conforme a como todas las personas lo ven. Como están bajo la óptica de las obras, todo lo van a ver por medio de hechura, por medio de que nosotros así estábamos, ¿no? Entonces hay un cierto paréntesis, o bueno, alguna partitura ahí. Cuando menciona que hay algo bueno para la vista del humano, dice, sí, nosotros estábamos allá en el huerto porque Adán nos representa. Pero cuando Adán cae en pecado, en incredulidad, por cuanto no cree en la palabra de Dios, ahí todos dicen, no, es que Adán no me representa porque por el pecado de Adán yo voy a ser destituido de la gloria de Dios. No, así no es. Entonces, cuando Dios dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Sabemos que cuando menciona Dios tierra, en el sentido espiritual como está escrito en la Biblia, cuando menciona a Dios tierra, está hablando de nosotros, de este corazón, ¿no? Porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces, cuando Dios menciona tierra, nos está, prácticamente nos está diciendo ustedes, ¿no? Entonces, cuando dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que eso es exactamente así? Porque nosotros a nuestra óptica humana, por decirlo de alguna manera, a nuestros propios ojos, todo lo queremos decir, ¿no? Nosotros, si yo veo algo que para mí está bien, yo digo que está bien. Si yo veo algo que me parece no muy bien, yo digo que eso está mal. Y si nos vamos más adelante, dice que y también el árbol de vida en medio del huerto, ¿no? También menciona, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
¿Qué es realmente el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué se menciona que Adán pecó por incredulidad? La incredulidad viene, si nosotros vamos a buscar la definición de qué es incredulidad, de una manera literal, ¿qué es incredulidad? Nos aparece. La incredulidad es la dificultad, resistencia o incapacidad para creer en algo o alguien. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Adán? Si nosotros nos ponemos a pensar, el pecado de Adán fue no creer, ¿ya? No confiar en sí, ¿no? Entonces, la incredulidad entró en Adán por cuanto comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero ustedes querrán decir, muchos muchos interpretan o nos han enseñado que ese fruto, por medio de películas, por medio de parábolas, por medio de alguien que podemos haber escuchado, que ese fruto era casi igual como una manzana. Entonces primero comió Eva y luego comió Adán por su esposa, ¿no? Por su pareja. De cierta manera sabemos que la mujer va todo del escuchar, ¿no? Entonces, esto no significa que por culpa de Eva, Adán pecó. No, cuando Dios menciona, en este caso menciona al hombre, ¿no? En cierto punto, no está diciendo al hombre de alguna manera tú, ¿no? Que eres varón. Cuando Dios menciona hombre, es varón y mujer por igual. No hay distinción, ¿no? Bien, entonces, cuando pues Eva comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, de ciertamente la debilidad que ella tenía pues era el escuchar. ¿Cómo les podría yo decir? Es lo que a cierta mujer se le identifica porque es más del escuchar, del oír, ¿no? Entonces pasa a Adán, pues también él consume de la ciencia del fruto de la ciencia del bien y del mal, pero realmente, ¿qué es ese fruto? Por medio de la Biblia podemos ver que, por ejemplo, en los demás versículos, vamos a buscarlo para que no digamos cosas al azar. Vamos a buscar, nos dice, ok, aquí está. En Marcos capítulo 12, versículo 30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto, pues prácticamente, nuestro Señor Jesucristo se lo pregunta a un intérprete de la ley, que cuál es, cómo pueden, obtener, ¿no? Salvación por medio de las obras. Entonces, esto se le menciona. Pero si escudriñamos bien realmente cómo está la condición del ser humano, podemos encontrar la verdad. Bien, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si vamos a buscar cómo está el corazón del ser humano, ok, vamos a buscarlo. Aquí lo tengo. A ver, esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Se los digo, ¿por qué? Porque no deben de confiar en palabra humana, sino deben de confiar solo en la Biblia. Por eso es que todo lo hacemos con sustento bíblico, para no decir cosas de que, por ejemplo, que en algún lado les hayan dicho es que esto es esto, y cuando ustedes leyeron, realmente no era, ¿verdad? Porque yo igual en ciertas ocasiones me he encontrado con videos que mencionan, ¿no? Digamos, Eclesiastés 1:4, y mencionan una palabrería, un montón de lo que ellos comprendieron del escrito que estaba ahí, y cuando tú vas a revisar ese escrito, realmente no tiene nada que ver con el entendimiento que tuvo esa persona. Es por eso que vamos a hacerlo todo con sustento bíblico. Bien, en este punto nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas
y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo está la condición del corazón del humano? Nos dice que es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Bien, si nos vamos a ver, ¿qué más nos dice? Dice, y con toda tu alma. Bien, si nosotros vamos a buscar la condición de nuestra alma, vamos a encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 23. Sabemos que cuando Adán pecó fue destituido de la gloria de Dios. Es cierto, ¿no? Fue separado de Dios porque cuando Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás tú? Realmente recuerden que Dios habla en espíritu, no habla en físico. Entonces, Él es Dios sobre todas las cosas. Él creó todas las cosas. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Entonces su palabra es verdad. Entonces cuando le dice a Adán, ¿en dónde estás tú? No le está preguntando locacionalmente en qué punto del huerto se encontraba, sino le estaba preguntando dónde estaba en condición. Por cuanto creyó, consumió el fruto de la ciencia del bien y del mal, y por ahí vamos. Entonces nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En cierto punto sabemos que Adán representa a toda la humanidad y todos piensan en decir, es que si yo hubiese estado en el punto en el que se encontraba Adán, yo sé que no hubiera hecho eso. Pero ¿por qué dicen eso? Porque quieren guiarse bajo la óptica de que ellos son buenos. Ahora, ya vimos que nuestra alma está destituida de la gloria de Dios. Entonces, si nos vamos a buscar, ¿quiénes, más bien, por qué las personas creen creerse buena? Vamos a buscar quién menciona nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar aquí. Ok, permítanme un momento. Aquí está. Es en Marcos capítulo 10, versículo 18. Nos menciona y dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Nos está mencionando toda la humanidad es malvada. Todos son malvados. El único bueno es Dios. Entonces, ¿por qué vemos todas las personas diciendo qué buen corazón tiene esa persona? Qué bueno es esa persona porque ayuda, porque aquí, porque allá. Y solo nos estamos dejando guiar de nuestros propios pensamientos. Pero si vemos, la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, ¿cómo alguien puede dar algo bueno, una buena dádiva a través del corazón? Porque la mención que dicen mucho las personas es, qué buen corazón tienes. Pero ¿cómo? La Biblia nos lo está diciendo. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Entonces, no hay bondad en el corazón. Cuando nos menciona que nuestra alma está destituida, ¿cómo yo puedo amar a Dios con toda mi alma si mi alma está destituida de su gloria? No estoy en su presencia, por lo tanto, ¿cómo yo voy a amar a alguien si no está ¿cómo les podría decir? Si no están unidos, ¿no? En cierta manera, yo no puedo ir a decirle a una persona random, en un ejemplo hipotético, ¿no? Yo sé que esto no tiene nada que ver, pero se los pongo así. Yo no puedo ir a la calle y decirle a una persona, es que te amo demasiado. Y me va a decir esa persona, oye, no te conozco, ¿por qué me estás diciendo eso? Estás loco, ¿no? Prácticamente eso nos está diciendo Dios porque estamos destituidos de su gloria. Estamos, antes de que Adán fuese o cayera en pecado, estábamos así con un solo corazón con Dios. ¿Por qué? Porque Adán nos representa a toda la humanidad. Y dice, vamos a buscarlo. Ok, a ver, hombre. Aquí está. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5 versículo 12 y dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Adán es representación de la humanidad, ¿ya? Porque dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Adán nos representa. Entonces, cuando Adán peca, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien, ahora vamos a seguir leyendo y nos dice, con toda tu mente. Aquí hay algo importante y es de lo que les quería hablar, de la ciencia del bien y del mal. Donde nosotros consumimos la ciencia del bien y del mal. Ustedes se podrán preguntar, tal vez yo consumo mucho conocimiento y ahí estoy consumiendo. No, en cierto punto consumir del fruto de la ciencia del bien y del mal es el sí mismo, ¿no? Somos nosotros mismos aquí. Aquí es donde se centra todo. Y ahí, por medio de la mente, escuchamos, esto está bien, esto está mal. Tú en cierto punto eres prácticamente el Dios, ¿no? Te imaginas un Dios que hay aquí y es el que juzga, ¿no? Él es el que juzga, te dice, eso está bien, eso está mal, esto más o menos, pero mejor deséchalo. ¿Qué hacemos cuando consumimos de la ciencia del bien y del mal? Consumimos nuestro sí mismo, realmente estamos desechando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de nuestra mente? Que es de continuamente el mal. ¿Por qué? Porque consumimos nuestro sí mismo, lo que nosotros creemos que está bien. Pero ¿qué nos dice la palabra? Ninguno es bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Solo Dios es bueno. Entonces, cuando tú te estás diciendo, o alguien te está diciendo, digamos, no, ay, qué bueno eres, ¿no? Que digamos que te lo dice tu tía, tu abuelita, tu mamá, tu prima, tu sobrina, quien sea, qué bueno eres, o qué buena eres, ¿no? Realmente, ¿qué sientes en ese momento? Sientes una emoción de engrandecimiento y tu mente te dice, sí, exactamente, lo que hicimos está bien, pero ¿es conforme a la Biblia? No es conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque todos son malvados. Ahora dice, y con todas tus fuerzas. Si tú te esfuerzas demasiado, ¿podrás amar a Dios? Vamos a buscar qué dice la palabra, que son nuestras fuerzas, ¿no? A ver. Ok, aquí está. Esto lo podemos encontrar y esto también deriva de las cuestiones de que, por ejemplo, de lo que les estoy diciendo, de que ustedes pueden, su mente les hace creer que ustedes son los que pueden juzgar en decir esto está bien y esto está mal. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué nos está diciendo? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, ¿podemos obrar y hacer algo bueno? Ya sabemos que no hay ninguno bueno y solo Dios, pero nuestras obras, nuestras justicias, lo que nosotros queremos hacer, realmente nos dice que somos como suciedad incompletamente y que nuestras justicias, lo que nosotros decimos o lo que nosotros hacemos, realmente son como trapos de inmundicia para Dios. Si nosotros vamos a buscar explícitamente qué significa trapos de inmundicia, podemos encontrar que aquí nos lo dice como descripción bíblica, pero no queremos eso. Queremos encontrar, entonces quitemos la palabra trapos y dejemos qué significa inmundicia, ¿no? Vamos a buscar qué significa inmundicia. A ver, nos dice definición de inmundicia. A ver, dice suciedad, cosa que ensucia, suciedad, basura, desperdicio, detritus, asquerosidad, zarama, porquería, cochambre.
eso es realmente lo que para nosotros está bien, pero para Dios la justicia que nosotros pensamos que están bien es realmente asquerosidad, es porquería, es cochambre, suciedad, basura, desperdicio. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir de este Dios? Es que nos quiere decir, ustedes no pueden hacer nada bueno, nada bien. Entonces, si nosotros recapitulamos que nos han enseñado, ya sea en cualquier congregación, en cualquier religión, nos han enseñado, por ejemplo, hay una religión que nos enseña a arrodillarnos frente a un montón de estatuas. Nos han enseñado a, digamos, ¿no? A sentir una emoción grande cada vez que ponen una canción que le llaman alabanza. También nos han enseñado que cuando una persona está casi convulsionando, nos dicen que ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Así es como nos han enseñado que si nosotros nos presentamos de una manera correcta, nos ponemos así y ustedes si me ven con traje, me ven bien peinado, bien bañado, casi que pueden oler hasta mi perfume a través de la pantalla. Nos han enseñado que si nosotros vemos una imagen así, nos realmente uno piensa, ahí está el que me puede predicar la palabra de Dios. Ahí está el verdadero Espíritu Santo, ¿no? Nos han dicho así. Pero realmente, realmente no está ahí. ¿Por qué? Porque en cierto punto, todas esas personas creen estar cerca de Dios, pero ¿qué nos dice Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Ok. Aquí está. Nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, nadie va a Dios, mi Padre, si no es por mí. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Esto también lo podemos encontrar y para que podamos entender en Juan capítulo 1, versículo 29. Y dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. O sea, vio Juan que venía a Jesús, ¿no? Y venía hacia donde estaba él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que Dios nos mandó un Cordero perfecto, sin ningún defecto, para sacrificio por nuestros pecados. Porque si nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento sacrificaba palominos, corderitos, hasta ganado, ¿no? Sabemos así que, bueno, si hemos leído, sabemos que así es como dice en Éxodo, Levítico, creo que Levítico es, ¿no? Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes, ¿no? Esos sacerdotes, tú llegabas con ese sacerdote, tenías que llevar ya sea, ¿no? En este caso, un corderito, el cual no debía de tener ningún defecto ni ninguna mancha, y tú lo ofrecías como ofrenda por tu pecado, ¿ya? Entonces el sacerdote imponía manos sobre el corderito y el pecado de esa persona pasaba al corderito y por medio de su sacrificio nos limpiaba a través de la sangre del corderito, ¿verdad? En cierto punto todos piensan es que Dios pide sangre para que podamos ser limpios. No. Nosotros necesitamos esa sangre para ser limpio, porque si ese corderito no está y no fue derramada su sangre porque ya se le impuso el pecado, en cierto punto tú sigues en esa misma condición. Entonces cuando se le imponía, pues la persona en ese momento le era quitado su pecado, pero ¿qué pasaba? Momentos después volvía a pecar. Entonces estaba en un ciclo, y si nos ponemos a pensar mucho más a fondo, podemos saber que cómo era de difícil de conseguir un corderito que no tuviera ningún defecto ni ninguna mancha. Porque si nosotros vamos a ver, digamos, es que nació un borreguito, ¿no? Nació un borreguito con la pezuñita de lado, híjole.
Bueno, pero pues está bien, solo es la patita. De que nos nació un pollito, ay, el pollito tiene un dedito de más arriba o le falta un dedito, ¿no? O así, o se enferma, ¿no? En este caso, el corderito no tenía que llegar ni enfermo, tenía que ir limpio, sin ningún defecto ni ninguna mancha. Entonces, para la brevedad del asunto, podemos ver que era muy difícil llevar uno, a menos de que alguien, pues, vendiera, ¿no? Esos animalitos limpios, los cuidaba y todo eso, y pues obviamente había ganancia en ese entonces para esa persona, pero realmente era muy difícil. Entonces vio Dios que por el punto no podíamos hacer nada para la limpieza eterna. Entonces, de cierto modo, Dios mandó a su Hijo como el Cordero perfecto para quitarnos el pecado una vez y para siempre. Si nosotros vamos a buscar la Biblia, que nos dice, a ver, aquí está, esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 10 versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo, por medio de que Dios lo mandó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está diciendo aquí, el pecado fue quitado una vez y para siempre. Es por eso que la obra que debemos de creer es en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos limpió y nos lavó de todo pecado para darnos salvación en la cruz. Cuando Él derrama su sangre, si podemos leer más adelante, lo vamos a leer, pues ahorita estamos en Génesis, pero vamos escudriñando la palabra, cuando dice que la sangre cae sobre la tierra, fue limpia la tierra, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a buscar qué significa o qué quiere decir Dios con la tierra, está hablando de nosotros, de este corazón fue limpio por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos limpió y nos lavó de todo pecado, nos ha salvado, ¿ya? Cuando Él resucita, nos da justificación para tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice, nadie va al Padre si no es por mí? ¿Cuál es la obra perfecta que debemos de creer? Debemos de creer solo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así es. A ver, vamos a leer que nos dice Magenta, la palabra de Dios es fiel. Palabra de Dios fiel y verdadera. Mi pésame llegó junio del 2022, pero Jesús no. De cierto modo, muchas personas no logran entender que Dios quiere tener misericordia de ellos, de ustedes. Pero la condición del ser humano lucha por desechar la palabra, por el decir, digamos, el sí mismo, de lo que le estaba yo hablando hace rato, que intenta decir, es que yo puedo, es que yo soy el que lo voy a hacer, pero realmente lo que debemos de hacer es rendirnos ante la palabra, ¿ya? Debemos de pedir misericordia para poder recibir, ¿ya? Para poder recibir la obra que ya fue consumada, porque cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, vamos a buscar qué significa consumado es, para que ustedes puedan entender. Consumado es, dice, consumado es, significa que algo se ha llevado a cabo totalmente, completado o cumplido. ¿Qué nos quiere decir? En otra definición que vi antes de que me pusiera como que que ella hacía aquí, decía que había sido se había llevado a cabo con total perfección, ¿ya? Entonces, cuando nos dice
que nos ha limpiado el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre, para justificar y quitar el pecado una vez y para siempre. Nos está diciendo que cuando Él dijo consumado es, quitó el pecado de la tierra, del mundo en sí, ¿no? Entonces, Gullo, cuando pasamos situaciones así, verdaderamente Dios quiere tener misericordia de nosotros, por lo tanto, debemos rendirnos ante la palabra y escuchar. Es muy importante escuchar, porque como les decía, bueno, no se los he mencionado en este live, pero se los menciono. El sentido que a Satanás se le hace más fácil poder engañar es el escuchar, ¿ya? Entonces, igual todo lo que yo les estoy diciendo, lo deben de ir a leer a través de la Biblia, ¿ya? O sea, no deben de creer nada más en un humano, no crean en mí, crean en la Biblia, en la palabra, ¿no? Ustedes busquen, si yo les digo, digamos, Lucas capítulo 10, versículo 25, vayan y lean Lucas, no se queden con la palabra y no vayan a decir, es que yo vi una persona que dijo eso. No, lean la Biblia para que puedan entender también. Entonces, Gullo, de cierto modo, Dios quiere tener misericordia de ti, pero pues quieres seguir esforzándote. Imagínate todo ese sacrificio. Lo más lógico y fácil era que Dios nos perdonara. Nos perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no es suficiente para los demás, híjole. De pequeños finos. ¿Qué cosa? ¿Tú eres pecador o no? No. Jesucristo me ha limpiado. Jesucristo me limpió de todo pecado, amiguito. No sé no sé a qué te refieras. Se me acabó el corrido, creo. No entiendo qué quieras decir. Igual, pues bueno. Ok, entonces, pues sí, prácticamente el sacrificio perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo ya fue hecho. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nos toca hacer nosotros? Orar por misericordia, para que Dios se apiade de nosotros y nos quite ese velo de los ojos que no nos deja ver. Digamos, hay dos ópticas de poder ver la Biblia, la palabra de Dios. No tengo nada aquí para simularlo, pero digamos, ¿no? Digamos que este marcador son unos lentes, ¿no? Este marcador son unos lentes. Entonces, ay, se me acabó el corrido. Te vamos a silenciar un rato para que a los demás hermanos pues puedan escuchar. Entonces, digamos que yo tengo estos lentes, ¿no? Digamos que son unos lentes y que son color rojo. Si yo tengo los lentes puestos, ¿cómo va a ser mi óptica hacia el mundo? Va a ser de color rojo. Todo lo que yo vea va a ser rojo, ¿ya? Entonces, si yo me quito esos lentes, voy a ver la óptica que realmente es. Entonces, ¿cómo nos dice que las personas ven la Biblia? Lo ven con óptica a través de las obras en los que ellos deben de hacer algo. Ellos mencionan que Jesucristo sí nos limpió de todo pecado, es cierto, pero yo tengo que hacer algo. O sea, debo de orar todas las noches, debo de orar aproximadamente como 3 horas, debo de ir, digamos, no en un punto, debo de ir y a los hospitales dar ayuda, porque pues, ay, pobrecitos, porque yo no estoy en esa condición, ¿no? Ellos se enfocan en lo que solo pueden ver sus ojos, en cómo ellos interpretan el mundo, ¿no? ¿Y de qué manera lo interpretan? Ay, ese malvado, el que ahora lo están metiendo preso. No, sí, muy malvado porque ha desvivido. Pero yo le mentí a mi esposa, yo le mentí a mi esposo, yo le mentí a mi abuelita, a mi mamá. Soy una mujer mentirosa, soy un hombre mentiroso, soy un hombre codicioso, soy una mujer codiciosa, soy una mujer adúltera, soy un hombre adúltero. Y se enfocan en esos puntos y dicen, yo me esfuerzo demasiado de verdad porque quiero estar con Dios, quiero estar cerca de Él y me esfuerzo todos los días por cumplir la ley. Entonces, ahí también podemos ir a ver qué nos dice la Biblia a través de que si nosotros cumplimos la ley. Vamos a buscar. Ok. Ya me acordé. Toda
La ley. Aquí está, miren. Si nosotros nos esforzamos y decimos que por medio de lo que hemos leído a través de la Biblia, decimos, es que recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo al intérprete, haz eso y vivirás. O sea, que cumplía la ley, y como él era un intérprete y conocía toda la Biblia, pues obviamente lo seguía, ¿verdad? Pero realmente no. Realmente lo que nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 10, repito, Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona simula y se esfuerza en cumplir la ley, pero digamos que esa persona es la más docta de todo el mundo y que tiene las fuerzas y las agallas y ha sido muy perseverante, pero puede con 9 de los 10 mandamientos, ¿no? Por medio de los 10 mandamientos, pero ofende en uno. Híjole, ¿y cuál es ese uno? Codicia. Es que sale afuera y de repente se le antoja algo y no tiene monetariamente cómo comprarlo, y con que se le antojó un agua. ¿Cómo? ¿Un agua? ¿Eso es codiciar? Pues sí, algo que no tienes, ¿no? Codicias a través de tus pensamientos. Entonces, si no tienes ese algo, lo quisieses. Pero realmente, ¿qué es codiciar? Vamos a buscar qué significa que es codiciar. Codiciar explícitamente nos dice, codiciar significa desear intensamente algo, especialmente, bueno, a esto ya la IA transforma un montón de cosas, pero aquí podemos ver lo que dice, lo que piensan todas las personas, especialmente dinero, bienes materiales o posición de otra persona. Entonces, digamos que ustedes se van, ¿no? Al desierto, o se van a algún lugar donde están muy cansados y se les antoja un agua. Y eso es codiciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, también pueden haber dicho falso testimonio, que todos dicen que es mentir. Pues prácticamente es mentir, ¿no? El dar falso testimonio. Entonces, dice una pregunta, ¿los 10 mandamientos también es de Dios? Sí, solo que la óptica de las obras nos hacen pensar que realmente nosotros podemos cumplirlas, ¿no? Entonces, bueno, les digo, entonces codiciar es desear intensamente algo. Entonces, realmente yo un día tuve una situación económica en donde yo sí deseaba que tuviese el sustento o la solvencia para poder salir de esa situación. Entonces, pero pues yo guardé los demás, o sea, Dios no me va a decir algo por uno que fallé, ¿verdad? La palabra nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿soy igual que el que desvive personas? Si ofendes en un punto, sí. ¿Eres igual que la persona que adultera? Sí. ¿Por qué? Porque los mandamientos fueron puestos para decirle al que codicia, no codicies. Al que da falso testimonio, que no dé falso testimonio. Al que adultera, que no adultere. Entonces, prácticamente, hagan de cuenta como un ejemplo, quiere decir que a un árbol de naranja le ponen como mandamiento, no des no des fruto de naranja, perdón, no des fruto de naranja. Entonces el arbolito va a decir, ¿cómo? No voy a dar al árbol de naranja, pero pues es que yo no entiendo así. Bueno, pues me voy a esforzar, y se esfuerza el arbolito, ¿no? Y está ahí constante. Y de dar naranjas así, ahora las da así las naranjas. Híjole, cada vez se va haciendo más. Dice, entonces Dios no cumple sus propios mandamientos, querrás decir. Todos los cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla y lo cumplió. Dice, o sea, si me estoy muriendo y pido algo que me salve, ¿estoy siendo codicioso? Sí, así es, chapo. ¿Por qué? Te estás enfocando en este mundo. ¿Por qué? Tú estás muerto y tú te podrás decir, estás loco, maje.
O sea, ¿cómo voy a estar muerto si te estoy viendo, te estoy escuchando, estoy viviendo mi vida? De cierto punto, la Biblia está escrita en lenguaje espiritual. Cuando Dios le menciona a Adán que si come del fruto, cuando coma del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Pero vemos que todo, si lo vemos con óptica de manera literal, pues Adán no murió. O sea, vivió no sé cuántos más de años, como 400 creo, ¿no? Digamos, no era en un caso así. Entonces, pues no murió, ¿ya? Pero recordemos que Dios es espíritu. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y Dios no es humano para que piense como humano. Entonces, realmente cuando Adán, muere, se lo está diciendo en lenguaje espiritual. Su alma fue destituida de la gloria de Dios, fue destituida de la fuente de agua viva. Entonces, de ser un ser viviente pasó a ser un ser muerto. Así exactamente. Dice, nadie puede justificarse por las obras de la ley. Exactamente, Mariel, nadie. Nos salvó no por justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. Exactamente. La salvación se nos fue dada, aún así, no merecemos absolutamente nada. Nada merecemos. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios es tan grande que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, todas las personas no creen, ¿no? Y piensan en que yo sí me esfuerzo todos los días por cumplir la ley, me esfuerzo, digamos, hay una congregación de religiosos que se enfocan en un punto de la ley, ¿ya? Entonces mencionan es que nosotros guardamos cierto día de los días de la semana y pues no cocinamos, no compramos, porque así lo menciona la ley, ¿ya? Pero, ay, es que se nos acabó el arroz, se nos acabó el agua. Pues tomemos agua de la llave. Bueno, no hay agua de la llave, no, hoy no viene el agua, ¿no? Y ya gastamos todo el agua. Bueno, compremos un garrafón total. Dios nos perdona todo, la Biblia lo dice, Dios nos perdona, ¿ya? Pero en cierto punto son corruptos hasta en las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque las justicias del hombre son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Qué son las inmundicias? Es asquerosidad, es atrocidad, es suciedad. Vimos un montón de cosas de definición de manera explícita de qué es inmundicia. Bien, entonces, digamos, se enfocan en los 10 mandamientos, pero nos está diciendo la palabra a través de Santiago capítulo 2, versículo 10, que si ofendemos en un punto nos hacemos culpables de todos. Eso dando así que la ley está resumida, pero las personas dicen, fíjate, ayer leí y pues en todo el Pentateuco hay más de 600 mandamientos, preceptos y cosas a seguir. Son 613 en total. Y uno se queda, todo eso debo de cumplir. Pero pues mi líder de la congregación me dijo que pues todo eso está resumido en los 10 mandamientos. No, pues sí me enfoco en los 10 mandamientos. No, pero espera, hay algo ahí que me hace falta, como que hay algunos puntos en los cuales cojeo. Mejor me voy a enfocar en lo que una vez dijo, que la ley también se puede resumir, como lo dijo el intérprete de la ley, en el que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el amarás al prójimo como a ti mismo. Sí, me voy a enfocar en eso. ¿Por qué? Porque ya amo a Dios con todo mi corazón, porque sí, es que yo soy bueno. Realmente ya vimos que a través de la palabra de Dios el corazón es malvado, es engañoso y perverso más que todas las cosas. La mente es de continuamente el mal y nuestras justicias son como trapos de inmundicia o la punisher, y que nuestra alma está destituida de la gloria de Dios y que nuestras fuerzas no son nada porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces una X, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, voy a amar a todos en general, pero realmente la Biblia nos enseña que el prójimo es el Salvador. Entonces, cuando le dicen al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo, él puede ser salvador. Si vemos que nadie puede cumplir la ley, entonces, ¿quién es el prójimo? El prójimo es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios. Entonces, nosotros podemos ser como Él. En cierto punto de un pecador no puede, ¿ya? ¿Por qué?
porque las personas quieren creer por sus fuerzas, por su entendimiento en nuestro Señor Jesucristo, pero si uno le pregunta, digamos, ¿no? Un poco más aislado, ¿hoy pecaste? Y la persona empieza a pensar, creo que sí, creo que hoy mentí a mi mamá porque pues le dije que iba a ir a la escuela, pero realmente iba a ir a otro lado, o iba a ir aquí, pero pues sí, hoy mentí, hasta le mentí a mi esposo, a mi esposa, pero pues una mentirita, o sea, no pasa nada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen ser pecadores aún porque no creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo es como vamos al Padre, es como vamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de creer? Debemos de creer en la Biblia, no en nuestros pensamientos, no en nuestro propio criterio, no en nuestro sí mismo, no en el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque a Satanás se le hace más fácil el engañar, el escuchar. Entonces, realmente Satanás está todo el tiempo trabajando y trabajando en las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás es mentiroso y es padre de mentira, por cuanto engaña al mundo entero. Entonces, cuando una persona dice, es que yo soy hijo de Dios, pero no cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese es hijo del diablo, porque nos lo dice la palabra también, ¿ya? Quien es contrario a Dios no pertenece a Dios. Quien desecha la palabra para poner sus obras no pertenece ni tiene que ver nada con Dios. Ellos oran diciendo, Dios, por favor, hoy sana la enfermedad a mi familiar, sáname a mí, recuerda que yo, no sé, digamos, no en un punto, yo he impuesto manos en nuestra iglesia, tu iglesia, Dios, pero por favor ayúdame, mira, hay algo que me está fallando, hay algo que quiero que tú me arregles, pero realmente le están hablando a Dios. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, ¿a qué Dios le están hablando? Le están hablando al Dios que está aquí en su mente, al Dios que, digamos, ellos se llaman Joaquín, le están diciendo al Dios Joaquín de su mente, le están diciendo, por favor, ayúdame, esfuérzate, Joaquín, esfuérzate, porque pues vas a ver que el que persevera alcanza, ¿no? Entonces, realmente no creen en Dios porque desechan la palabra, porque Dios menciona que envió a su Hijo para limpiarnos de todo pecado, y menciona la palabra que nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto, el cual por una vez y para siempre quitó el pecado. Entonces, si dice una vez y para siempre, eso significa pasado, presente y futuro, porque Dios conoce nuestros corazones y escudriña la mente. ¿Quién más lo conoce? Jehová, dice, Jehová Dios. Entonces, ¿cómo podemos? Muchas personas dicen, es que Dios es omnisapiente, es omnipotente, ¿por qué no nos salvó antes? Porque así son las cosas de Dios. Dice, a ver, ¿qué hay aquí? Y el sábado, ¿eres sabático o algo así, Will? Dice, hermano, los 613 no por la teología del segundo templo, ley oral, es la que Jesús criticó. ¿Cómo? Jesús solo vino a cumplir la ley oral y sacerdotal. Bueno, Punisher, es que siempre te he dicho, o sea, nuestros pensamientos siempre nos van a decir cosas distintas o contrarias a la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Está en la Biblia. Si aquí nos está diciendo que Él fue el sacrificio perfecto y Él fue el que no abolió, sino cumplió la Biblia, los mandamientos, entonces realmente así fue. Porque en cierto punto siempre les menciono en Génesis, en los primeros versículos del capítulo 1, que cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Es decir, que si Dios dice, sea verde, se transforma en verde. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo. Si Dios dice muévete, se mueve porque es Dios, ¿ya? Entonces cuando dice sea la luz, realmente fue la luz. Y si Dios nos dice son limpios, realmente somos limpios. Entonces, pues así,
Ah, ya no entendí de qué hablaban Willy y Punisher. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. En cierto punto, hoy leímos Génesis capítulo 2 versículos del 8 al 9. Entonces, cuando dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, ¿qué nos quiere decir? Está hablando de esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo escribe en la tierra, cuando le habla a la mujer adúltera y le dice, vete y no peques más, no le está diciendo de manera humana, vete y no vayas a pecar, ¿viste? No vayas a pecar. No le está diciendo eso, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? La verdad es Dios, porque cuando dice algo, así es. Entonces, cuando le dice, vete y no peques más, se lo está diciendo porque así va a ser. No por la mujer adúltera, por sus fuerzas, sino porque fue palabra verdadera. Exactamente. Y cuando escribe en tierra, está escribiendo en nuestros corazones, en esta tierra. Entonces, así fue como culminó. Y recuerden, el fruto de la ciencia del bien y del mal, aquí es esa cosita que juzga. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? A través de la palabra nos dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, lo que hay que hacer es callarnos y escuchar y leer la palabra de Dios. ¿Ya? Niéguense y Dios tendrá misericordia de ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, vino la personita que se llama Agullo, que me preguntó, es que si yo estoy pasando una situación difícil, pero ¿qué debo hacer? Realmente lo que deben de hacer es negarse, quitar todo pensamiento que haya, que dé cabida a desechar la palabra y escuchar. En este caso, lea la palabra. No hay otra cosa más que la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue quien nos limpió de todo pecado. Y dice Romanos capítulo 3 versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante en redención que es en Cristo Jesús. Entonces, no hay nada más que agregarle a la palabra, ni nada que se le pueda quitar. No hay. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el que reina en la tierra de nuestro corazón, que yo siempre les menciono, el trono de nuestro corazón, es ahora Jesucristo, es quien está sentado ahí. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Pues, siguiendo leyendo, siempre hago live entre las 8 y 8:15 de la mañana, que es en mi horario. Pues ustedes pueden checar. Para mí, justamente en este momento son las 9:06 de la mañana. Si ustedes son de algún otro lado donde tengan un horario, chequen exactamente y cuenten alrededor de 50-51 minutos antes. A veces nos explayamos más tiempo y pues en ese horario hago live. Entonces nos vemos el día de mañana con el Génesis capítulo 2 versículo 10 en adelante. Nos vemos. Adiós.